Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Silverstone en la clase de prototipos de Le Mans antiguos y voy a iniciar desde atrás en la parrilla a bordo del BMW LMR de 1999, que es un coche fenomenal con muchísimo caballaje y la verdad es que el diseño me gusta bastante y creo sin duda que es, al menos me parece que es el coche más rápido disponible entre las opciones. Así que ya te voy a mostrar el desempeño en este circuito y lo más importante, vamos a ver si podemos sobrevivir a la carrera porque lamentablemente en esta clase hay demasiada potencia y la mayoría de los corredores no saben cómo manejarla y no saben cómo configurar sus coches para precisamente dominarlo en el circuito. Así que luego del resumen te voy a explicar cuáles son mis reglajes y los detalles técnicos que tienes que tener en consideración para poder pues dominar la clase. Nos vamos para allá. La principal razón por la cual este es el coche favorito es porque lo tiene todo, es el más completo, tiene muy buena aceleración, tiene un desarrollo de velocidad punta superior a la mayoría de los coches disponibles y aparte es muy fácil de conducir, entre comillas, es fácil de conducir. Por supuesto que tienes que ajustarlo lo suficiente para que no te vaya a traicionar en los momentos más difíciles. Así que muy pronto pisamos a fondo el acelerador tratando de hacer los primeros adelantamientos y hago dos transferencias para evitar colisiones. Y aquí vemos un Ferrari que se fue en trompo y vemos otro BMW allí en un pequeño embotellamiento de golpes y empujones. Y muy pronto se vuelve esto un desastre. Y la carrera que inició con buenos bríos, quedamos todos con escalofríos. Pero he logrado avanzar y ahora estoy aquí rueda con otro BMW tratando de arrebatarle la séptima posición mientras que vemos otros tres coches enfrascados en un conflicto innecesario y recibo un empujón para sacarme de la trazada a los golpes y le ponen una penalización a peso Sprinter de 2 segundos, 250 milésimas por contacto excesivo, bien merecido lo tiene. El líder está a poco menos de 5 segundos por delante con 2 segundos 750 milésimas de penalización. Así que vamos a hacer todo lo posible por sobrevivir a este zigzagueo, conseguir la tracción suficiente y el Bentley también se va largo allí y casi se sale del asfalto. Así que ahora me pongo aquí en el rebufo del otro BMW, el corredor de nombre Colorado Chaos. Está presionando, trata de empujarme al borde de la pista para que yo no pueda aprovechar la trazada y entrar con más velocidad, pero no lo consigue. Logró burlarlo ligeramente y ahí me impactó un poco en la parte posterior y perdió algo de posición y ahora se repite el impacto, pero no fue Colorado, fue otro coche que creo que fue el mismo que me empujó más atrás. Bueno, lo cierto es que Colorado Chaos aprovechó ese desorden, ese deslizamiento para nuevamente recuperar la posición y ahora está ocupando la cuarta plaza y nosotros detrás, mientras que el líder también ha conseguido algo de ventaja y vamos a hacer todo lo posible por meternos en el podio y Dios mediante llegar al cierre de la carrera sin penalizaciones. Son 9 vueltas en total en el circuito de Silverstone. De momento las condiciones climáticas son favorables, ya está anocheciendo, así que esto va a terminar sí, en penumbras y también va a cambiar un poco el ritmo de la carrera. Y ahí Colorado tratando de pelearse conmigo, perdió un poco del control y aquí otro Bentley se sale, pero se reintegra de forma peligrosa y casi le llego en un costado. Así que bueno, señores, tenemos que hacer milagros para sobrevivir y evitar penalizaciones. Entro en el corte luego de esa recta con buena estabilidad y mejor ritmo que PX en Seal, que va detrás con una penalización de 1,5 segundos, que ya me ha golpeado ya 3 veces. Y me pongo ahí en la estera del Bentley y el Bentley tiene muchísimos problemas y se le tambalea la cola y se sale ligeramente de la trazada y aprovecho para adelantarle con un pequeño rocecito y trata de recuperarse el Bentley. Tiro Willy es el nombre del corredor allí que está buscando de recuperar lo perdido, pero se le complica esa curva y se queda atrás nuevamente, mientras que el líder ya lo estoy viendo, le veo las luces traseras,
se llama Tremen 2, está 5.8 por delante y bueno, creo que tenemos posibilidades de adelantarle, pero va a tomar algunas vueltas, no va a ser tan sencillo, mientras que PX Enzil se acerca nuevamente a mi estela y eso me preocupa, tengo que vigilarlo en el retrovisor porque ya han sido varios los impactos, no sabe frenar. Y bueno, señores, entramos aquí en este pequeño zigzagueo y ahí le vi las luces y creo que perdió allí estabilidad y se les fue un poco largo el coche a PX Enzil, que se queda atrás por un segundo, 100 milésimas, mientras que nosotros ya le estamos recortando al líder, ya está por debajo de los 4 segundos, 600 milésimas. Y estoy viendo ahí la primera gota de lluvia en la pantalla, parece que va a cambiar el clima cuando estamos apenas desarrollando la tercera vuelta de las 9. Esto parece que va a cambiar en cualquier momento, sin embargo, parece que es en una sección particular de la pista porque aquí en este punto aún está despejado el cielo. Uy, pero ya se está viendo el pavimento mojado. Sí, señor, está cambiando el clima y por supuesto va a cambiar el ritmo de la carrera porque eso va a obligarnos a entrar a boxes, a cambiar las gomas por un compuesto de neumáticos de lluvia y eso también puede complicar aún más el control de los coches y si de por sí en asfalto seco se les complica tanto dominar estas bellezas, no me quiero imaginar cómo lo que va a suceder con la lluvia. Y el líder entra a boxes para cambiar las gomas tratando de anticiparse al cambio de clima, mientras que nosotros permanecemos dentro del circuito porque aún no me convence, todavía me parece que el asfalto no está lo suficientemente húmedo como para entrar a boxes en este punto. Ya saben lo que les he comentado ya muchas veces, hasta que no vean el splash en las gomas traseras, en los difusores traseros, no entren a boxes. Por supuesto que el comportamiento del coche ya está cambiando, ya ahora es un poco más lento porque las gomas de asfalto se deslizan con mayor facilidad con la humedad del circuito, pero no es lo suficiente como para quitarnos todo el grip. Hasta que yo no vea splash, hasta que yo no vea que los difusores están botando agua en la parte de atrás del coche, yo no voy a entrar a cambiar los neumáticos, porque de hecho este compuesto de neumáticos intermedio todavía le faltan por lo menos una vuelta y media, le falta de vida útil para que se degraden, así que estamos ya casi en la mitad de la carrera y las cosas permanecen estáticas, todavía no está cayendo la lluvia, son apenas una leve llovizna es lo que está cayendo ahí. De hecho, la pantalla se observa unas pequeñas gotas. Por supuesto que la pista es donde mayormente se ve la humedad, pero todavía no hay charcos, todavía no hay splash. Y me salta el alarma de desgaste menor en la goma delantera izquierda. Entonces en este punto tengo que tomar una decisión si entrar a boxes o continuar y no decido arriesgarme, así que entro a los pits para cambiar las gomas y aquí viene la decisión crucial que va a marcar el ritmo de la carrera. O permanezco, sigo con las gomas intermedias o pongo el compuesto de neumáticos de lluvia y elijo efectivamente continuar con las gomas intermedias de asfalto porque sigo pensando que las condiciones de la carrera no han cambiado drásticamente. Apenas quedan 5 vueltas, en este momento quedan 5 vueltas para concluir, así que voy a arriesgarlo todo, voy a reingresar a la pista con el compuesto intermedio y si llegase a ocurrir que cambie el clima drásticamente, pues tendré que verme forzado a reingresar. Y mira nada más el ritmo que llevaba, que el compañero que había estado dominando el circuito hasta finales de la tercera ronda, ahí está ahora en la tercera posición y no lograron adelantarme cuando estaba dentro de boxes, lo que te dice que por ahora mi opción, mi decisión con el tema de los neumáticos parece que es acertado.
Así que bueno, señores, estamos en la quinta vuelta ya en desarrollo. Estamos ya por concluir esta vuelta para entrar a la sexta y las condiciones de la carrera parece que van a permanecer así. Repito, siempre les doy ese consejo técnico en todos y cada una de las carreras. Hasta que no observen que los difusores traseros de los coches estén soltando agua, que no se vean los charcos, no cambien el compuesto de las gomas. Eso sí, tienen que conducir con muchísima precaución porque evidentemente el comportamiento del coche cambió, ya no es el mismo. La comunicación con el asfalto no es la más efectiva, pero es lo suficientemente razonable como para permanecer en la pista. Y lo otro también importante es que cuando la pista se humedece, las gomas o los neumáticos de asfalto duran un poco más por el cambio de temperatura. Así que bueno, señores, vamos a ver, entramos aquí en la chicana previo a la recta de las emociones y les estoy sacando una ventaja importante de más de 4 segundos. Y subiendo, cruzamos la meta rumbo a la sexta vuelta, ya lo que queda es muy poco para concluir. Y parece que esto está ya cantado, parece que la victoria es nuestra. El antiguo líder, Tremendós, ya tiene una penalización de 3 segundos, 150 milésimas en su contra. Por supuesto que eso también lo vamos a poder aprovechar si es que ocurre que nos adelanten. Y mira cómo el clima ahora está, me parece que se está secando nuevamente la pista. Ya no se ve humedecida, no se ve humedecido el asfalto. Sí, efectivamente ha caído más la noche y también cambió el clima, pero sin embargo aún veo que sigue estando algo nublado. Así que bueno, estaremos a la expectativa. Y mira nada más en la tabla la ventaja que les estoy sacando a los demás corredores. Ya le estoy sacando casi 10 segundos, 9 segundos 200 milésimas a Tremendós. Se está quedando muy atrás porque ellos instalaron el compuesto de lluvia y por supuesto el compuesto de lluvia se sobrecalienta rápidamente en asfalto seco, lo que me da a mí una ventaja importante de ritmo y hemos recobrado todo el grid, estamos full adherencia y lo aprovechamos para ampliar aún más esa brecha de ventaja de tiempo. Y señores, estamos entrando ya en la última etapa, en los últimos giros previo a la recta de las emociones para ir a la séptima vuelta. Ya a partir de aquí queda muy poco para concluir la carrera. Y señores, creo que hemos tomado una decisión correcta. Estamos girando ahora muy bien. El mejor tiempo de vuelta es de 1 minuto 53 y le estoy bajando 1 minuto 800 milésimas al tiempo anterior, y los demás corredores tienen que entrar a boxes. Ahí los observo en la tabla para cambiar el compuesto de neumáticos de lluvia por el compuesto de asfalto nuevamente para que no pierdan tanto ritmo. Y parece que todos entraron en trencito porque todos pensaron lo mismo en su debido momento y están pagando el precio y la factura. Y yo me escapo con una ventaja abismal de más de 27 segundos y subiendo, ¡qué barbaridad! Que lo importante que es tener confianza con el coche, marcar tu ritmo de carrera y estar al tanto, pendiente de los cambios. Estudiar bien la pista, estudiar las condiciones climáticas para que tú puedas siempre tomar una de las decisiones más asertivas. Y ya estamos llegando al fin, al término de la séptima vuelta, y creo que voy a tener que adelantar un poco más, adelantar aquí la edición para ver qué va a pasar en el cierre. Y efectivamente, mis correlones, estamos ya en la penúltima vuelta de la carrera y las condiciones climáticas han cambiado nuevamente y de forma drástica. Ahora está lloviendo de manera torrencial y ahora sí estamos teniendo problemas con las gomas. Estoy disminuyendo todo lo posible y esto ahora se convierte en un vals, danzando con el coche, buscando mantenerlo dentro del asfalto para entrar a boxes y ahora sí instalar el compuesto de neumáticos de lluvia. Pero no estoy preocupado porque le estoy sacando a la segunda posición más de 46 segundos de ventaja
Así que tengo todo el tiempo del mundo para entrar y cambiar las gomas y hacer la última vuelta sin problemas de adherencia. Y por supuesto, ya ahora sí las condiciones se han vuelto muy difíciles para todos y tenemos que ser muy pacientes con el coche cuando suceden estas cosas para mantenerlo en la trazada, para mantenerlo ni siquiera en la trazada, para mantenerlo en la pista y así poder entrar a boxes sin mayores complicaciones, sin deslizarnos, sin trompear. Mira qué bonito, mira cómo se ve el splash, cómo sale de los difusores traseros. Qué hermoso coche, me encanta el diseño, descapotable. Así que eso también hace que sea más fresco para el piloto, ¿no? Y bueno, señores, abandonamos los boxes ahora sí con el compuesto de lluvia. Ahora tenemos que hacer la última vuelta de la victoria con una ventaja importante de más de 50 segundos en relación a PX Encil, que está detrás. Colorado Chaos remontó y se metió en la tercera posición y el antiguo líder ya no aparece en la tabla, probablemente tuvo muchísimas dificultades y no me extraña que incluso haya abandonado la carrera. Así que bueno, señores, a partir de aquí ya es un paseo, es sencillamente llegar al cierre de la carrera con buena tracción, tratando el coche con suavidad, delicadeza, adaptándonos a las nuevas circunstancias del circuito y parece que en definitiva lo tenemos en el bolsillo, Bueno, señores, ya estamos finalizando, estamos en la última chicana y se tambalea un poco el BMW, pero mantiene la trazada. Pisamos a fondo en la recta de las emociones y ahí casi se me va, Cruzamos la meta con la victoria después de 18 minutos de inversión de tiempo, escalando 13 posiciones desde la largada con el mejor tiempo del circuito, 1:51.620 milésimas. No podía esperar menos de este hermoso BMW B12, antiguo prototipo de Le Mans. Ya te voy a explicar ahora a continuación los reglajes técnicos para que tú también puedas aprovecharlo. Ok, mis correlones, ahora les voy a explicar cuáles son los reglajes que yo uso en el BMW B12 de LMR para que ustedes puedan también aprovecharlo cuando tengan la posibilidad. En el tema de la presión de las gomas delanteras ligeramente más infladas que las posteriores. Allí pueden ver la escala, si no te aparecen las mismas cifras. Copia la escala que ves en pantalla. Esto es para mantener el grid más que todo en la parte posterior, de donde proviene el impulso, donde viene todo el torque. En la relación de las marchas, copia ahí lo que ves en pantalla para conseguir un ascenso de aceleración razonable y efectivo. 4.25 de aceleración y a partir de acá edita las marchas de forma individual, sepáralas para conseguir una sincronización eficiente. En la alineación de las ruedas coloca menos 2 grados en la parte de adelante y en la parte posterior menos 1.5 grados. En la alineación un punto hacia afuera y 2 hacia atrás y en el ángulo súbelo a 5.2 grados. En las barras estabilizadoras copia lo que ves en pantalla en la escala, las barras estabilizadoras delanteras ligeramente más rígidas que la parte posterior y lo mismo con los muelles, copia la escala que ves en pantalla. Y el centro de gravedad lánzalo al suelo, que esté bien pegadito al piso, al asfalto, para que pueda aprovechar allí toda la tracción. En la parte de amortiguación, 4 puntos de rigidez del rebote y 5.3 en la parte de atrás. Y en la rigidez de la expansión de dichos amortiguadores, 3.3 en la parte de adelante y 5.3 en la parte posterior. En la geometría, 3 puntos en alto y menos 1 en la parte de atrás y 27.1 en el antihundimiento delantero. Y el trasero lo dejas como viene de serie. En la carga aerodinámica es importante. La carga aerodinámica coloca casi toda la carga en la trompa y ligeramente en el alerón trasero. Copia la escala que ves en pantalla. Si quieres probar en circuito rápido como Indianápolis o Kyalami y mejor dicho Watkins Glen, puedes probar quitarle toda la carga aerodinámica a la trompa. En la parte de frenado, el equilibrio en 48% y en la presión o en la fuerza del pedal de freno entre un 81 y 120%. Eso lo decides tú. En el diferencial de carrera, un 85% en la aceleración y un 40% en la desaceleración. De esa manera conseguimos que el coche salga de la curva con buena estabilidad y una potencia razonable.
Y bueno, señores, ya con esos reglajes estás listo para la acción y espero que lo disfrutes y que le consigas muchas victorias antes de que culmine la serie hoy, cuando estamos a pocas horas de la nueva actualización de temporada, ¿eh?